Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia, que es la número 260, de hoy día viernes 6 de noviembre de 2020. Dejo constancia de la presencia del tribunal en su configuración de origen, esto es la magistrado Chayín vía remota, el magistrado Bulleño en su oficio de aquí del Centro de Justicia, magistrado González y Ocampo presencialmente en la sala. Les voy a solicitar, como siempre, entonces, el registro a cada uno de los intervinientes. Ministerio Público, buenos días. Gracias, su señoría. Buenos días. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y la fiscal Jimena Chong, ambos vía remota. Gracias. Un segundito. ¿Ahora sí? Perfecto. Seguimos entonces. Buenos días al Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, señoría. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece por el Consejo de Defensa del Estado la abogada Lupia Aguirre Bravo. Se integrará en la segunda jornada para reemplazarme al abogado Fernando Guerra y ambos compareceremos por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete, ambos por vía remota. Gracias. Querellante, Fundación Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante, por Don Hugo Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y al resto de los intervinientes. Por querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Defensa del acusado señor Ortiz, buenos días. Buenos días, señoría. Por don Jaime Ortiz Buchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, y comparezco también vía remota. Gracias. Señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz presente en la audiencia 260. Gracias. La defensa del acusado señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Margones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri. Gracias. Señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, magistradas. Muy buenos días a todos los intervinientes. Me encuentro presencialmente en el tribunal. Gracias. La defensa del acusado señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y el resto de los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane vía remota. Mi representado también me acompaña por vía remota, su señoría. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía remota. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece la abogada Carolina Oreque y los abogados Carlos Valgontín y Waldo Pauno. Gracias. Bueno, seguimos entonces con las alegaciones de clausura de la defensa de la señora Sassi. Lo escuchamos. Gracias, magistrado. Magistrado, nos encontrábamos el día de ayer analizando la secuencia de votación del proyecto de ley larga de pesca y puntualmente la participación o presencia en estas diversas instancias, particularmente finales, de la señora Isasi. Para esto, y como documento, creo yo, magistrado, esencial, la defensa acompañó la prueba documental de la defensa Isasi número 18, la que fue incorporada el día 17 de abril del año 2019. Y esta prueba 18 corresponde a un certificado de la Cámara de Diputados de fecha 17 de julio del año 2018. Magistrado, ¿qué es lo que dice este documento? Este documento da cuenta de la ausencia de la señora Isasi respecto de la tramitación del proyecto de ley desde el 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2012.
¿Y qué es lo que señala este documento y qué es lo que explica? Para esto hay que entender, magistrado, la mecánica de la tramitación del proyecto de ley. Ya comentamos de que salido el proyecto de ley aprobado por la sala de la Cámara de Diputados, pasa al Senado. En el Senado, ya sea por indicaciones o por discusiones propias de la tramitación de la ley, el Senado le introduce enmiendas o modificaciones al proyecto de ley. Es decir, cambia lo que había resuelto la Cámara de Diputados. Y aquí hay que entender esto, magistrado, porque esto es esencial. Este era el momento en donde tenía que estar presente la señora Isasi, porque esto es más importante todavía que la presencia en la Comisión de Hacienda o la votación en sala que ella había realizado. Las enmiendas que hace el Senado van a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Es decir, vuelven. Y en este momento es donde la Cámara de Diputados propone aprobar o rechazar estas enmiendas propuestas por el Senado. Aquí, señoría, la participación es esencial, porque en este momento yo me estoy pronunciando de manera definitiva de si estoy de acuerdo o no con lo que propone el Senado. En esta instancia, en la Comisión de Pesca, no estuvo la señora Isasi. Pero aún, magistrado, más importante todavía, la proposición de la Comisión de Pesca frente a estas enmiendas del Senado pasan a la sala de la Cámara de Diputados. Y aquí, ¿por qué digo que es importante? Porque aquí ya hay un pronunciamiento de la Comisión a la sala indicándole por qué habría que aprobar o por qué habría que rechazar esas enmiendas. Es decir, un parlamentario que no conocía muy bien cómo había sido la mecánica de la tramitación va a verse bastante más proclive a aceptar la propuesta de la comisión porque viene con los fundamentos de por qué aprobar o por qué rechazar. ¿Y qué es lo que ocurre en la sala de la Cámara de Diputados? Y esto es muy importante de entenderlo. Aquí se vota respecto de la proposición que hace la Comisión de Pesca, que es donde no está la señora Isasi, respecto de aprobar o rechazar esas enmiendas. ¿Y por qué es importante, magistrado? Porque en todo aquello que la sala de la Cámara de Diputados aprobaba, ya era ley. Porque solamente iba a ser materia de discusión aquello que la Cámara no concordara con el Senado. Por lo tanto, si yo, diputado, estoy de acuerdo con lo que proviene del Senado y no lo rechazo, significa que desde ese momento iba a quedar aprobado como ley. ¿Qué es lo que se iba a discutir? Aquello que la sala de la Cámara de Diputados no concordara con el Senado. Presencia fundamental en la sala de la Cámara de Diputados, donde la señora Isasi, por segunda oportunidad, no está en la Comisión de Pesca, no está en la sala de la Cámara de Diputados. Y nuevamente viene el tercer elemento esencial. Esto es, no estuve presente para dar mi aprobación, con lo cual ya se garantizaba que iba a ser ley, sino que además, en lo que no se estaba de acuerdo, se iba a la comisión mixta. Comisión mixta que el tribunal, ya sabe, no estuvo presente la señora Isasi y que podría haber estado presente porque por derecho propio como diputada informante tenía el derecho integral. Pero además, magistrado, es tan importante esta presencia, fíjese que la presencia de la Comisión de Pesca en la sala de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Pesca era esencial. Pero es tan importante porque, como se dijo en la discusión del proyecto de ley, y porque además lo confirmó el señor Landeros, la presencia de diputados y senadores 5 y 5 era fundamental porque para efectos de aprobar se requería mayoría. Por lo tanto, si en la comisión mixta había un empate
5-5 se iba a rechazar esa modificación. Por lo tanto, ¿era o no importante la presencia de la señora Isasi, que supuestamente era la persona cosechada? Por supuesto, magistrado, porque se desconocía cuál iba a ser efectivamente la votación. Y su presencia, la que tenía por derecho propio, ella no concurre. Esto es fundamental entender. Estas son las tres instancias finales en las cuales se requería necesariamente la presencia de la persona que estaba a disposición. La prueba documental 575, incorporada el 11 de febrero del año 2020, es un oficio remitido por el Senado con fecha 21 de diciembre del año 2016. Aquí se evacúa por parte del Senado un informe respecto de la asistencia durante la tramitación de la ley de pesca a la comisión mixta. Y ratifica que la señora Martí Isasi, no obstante ser diputada informante del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, no integró la comisión mixta. La prueba documental 580, letra A, que fue incorporada el 2 de marzo del año 2020, es la sesión 109 de la legislatura 360, de 10 de diciembre del año 2012, y la sesión 110, misma legislatura 360, del 11 de diciembre de 2012. ¿Y quién nos señala este documento? La señora Isasi no aparece concurriendo a las sesiones de la sala de la Cámara de Diputados, ni integrando la Comisión de Pesca en el tercer trámite constitucional de la ley. O sea, ya tenemos claro. No estuvo en la Comisión de Pesca, no estuvo en la sala de la Cámara de Diputados, no estuvo en la comisión mixta. Pero no solamente es importante esto, magistrado, esto es fundamental para entender esta situación. Como hemos dicho reiteradamente, hay que sincerar el tema. ¿Para qué estaba la señora Isasi a disposición de Corpesca? Para aprobar la ley. Esta ley que beneficiaba a Corpesca, beneficiaba a sus intereses, era fundamental de que la señora Isasi estuviera. Y no obstante, la señora Isasi no haber estado en esos tres trámites, ella vuelve el día 13 de diciembre. ¿Y qué es lo que hace, magistrado? Vota en la sala de la Cámara de Diputados. Porque luego de la comisión mixta, lo resuelto por la comisión mixta va a la sala de la Cámara de Diputados para su votación final. Esta es la votación final. Esta es la votación esencial. Y la señora Isasi no se sustrae. No obstante no haber estado en los otros trámites, participa de esa votación. Y en la prueba documental 580, A14, en los folios 320 y 321, ingresados por la defensa de la señora Isasi, porque obviamente a los acusadores esta parte no les convenía. Ingresada por nosotros, ¿cuándo? El 2 de marzo del año 2020. Que es el trámite en la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, en la sesión 114 de la legislatura 360. ¿Y qué es lo que se señala? Aquí queda en evidencia, magistrado, lo que siempre supieron los acusadores, lo que siempre supo la Fiscalía, lo que siempre supo el Consejo de Defensa del Estado, y lo que nunca se quiso que el tribunal tomara conocimiento, porque no lo acompaña. La ley fue rechazada por la señora Isasi. Pero no solamente fue rechazada, magistrado. Pido al tribunal que pueda observar esa sesión y vea cómo votó cada uno.
Porque la mayoría aprueba, pero quienes rechazan, magistrado, obviamente son minoría porque la ley se aprobó, pero es prácticamente toda la concertación, incluido Hugo Gutiérrez y la señora Isas. O sea, tenemos acá un querellante que representa al señor Gutiérrez, que ha insinuado de que esta ley es una ley corrupta, que es una ley que en realidad nunca debió haber sido aprobada, que defendía los intereses de Corpesca, y resulta que la señora Isasi votó exactamente igual que el señor Gutiérrez, rechazando la ley. La prueba documental 37 del 30 de abril, incorporada el 30 de abril del año 2019, que fue incorporada, prueba documental 37 del 30 de abril del año 2019, incorporada por el Ministerio Público con Edson Figueroa. ¿Y qué es lo que es esto? Es un oficio ordinario, el número 1918, remitido por la Subsecretaría de Pesca a la BRIDEC de Iquique, con fecha 16 de agosto del año 2003. ¿Y qué es lo que es este documento, ministro? Este documento sincera lo que los acusadores no quieren reconocer. Este documento solicitado lo que hace es comparar y preguntar cómo quedó la ley aprobada versus lo que era el proyecto de ley del Ejecutivo. Porque esta es la verdad, pues, magistrado. Nuevamente, esta es la verdad. Lo que siempre se entendió y lo que siempre se quiso decir era de que esta ley había beneficiado a Corpesca. Y se le exhibe a Edson Figueroa. Y se hacen distintas preguntas a propósito de una comparación ley-propuesta, cómo terminó siendo aprobada. ¿Para qué? Porque el señor Figueroa, al hablar de este oficio, señala que esto demuestra que la ley aprobada en los temas consultados resultó beneficiosa para Corpesca. Bajo esa lógica, la señora Isasi, como estaba a disposición, tendría que haberla aprobado, pero no la aprobó. Esto es la verdad, esto es sincerar el tema, esto es lo que está detrás. Se incorporó también por parte de la defensa en otros medios de prueba, en el único que acompañó a la defensa, como número 1, el video de la sesión de la Cámara de Diputados. Fíjense de qué fecha, magistrado. Por eso digo yo, el contexto lo es todo. Cuando uno quiere malinterpretar, hay que ir al contexto. ¿Cuándo? ¿Y de cuándo es este video? 22 de mayo del año 2013. Pocos días después del reportaje de CIPER Chile. Pocos días después de la formalización de Carrillo en Valparaíso. Este medio de prueba fue incorporado el 2 de marzo del año 2020 y con esto concluyó la exposición de la prueba de la defensa. Les pido, señorías, que contextualicen ese video. Yo soy una persona que estoy siendo supuestamente investigada. Supuestamente soy culpable. No voy en la Cámara de Diputados, en la hora de incidentes, en mi tiempo, encarar al señor Gutiérrez, que estaba presente en la sesión, y decirle, todo esto es un invento suyo. Usted dice de que yo recibí dinero de Corpesca. Usted está detrás de esto. Usted es el que está haciendo esta imputación. La señora Isasi no se escondió. La señora Isasi no miró para el lado. La señora Isasi, en este medio de prueba, en este video, y también lo sabe el tribunal, en medios de prensa, la señora Isasi enfrentó el tema y dijo, soy inocente. No tengo absolutamente nada que ver. No he recibido un solo peso de Corpesca. Esa es la actitud, señoría, que tienen las personas inocentes. Voy a pasar a otro tema, señoría, concluyendo lo que es la tramitación de la ley de pesca, porque creo que esto es suficientemente contundente como para demostrar de que la señora Isasi no tenía ningún interés en la aprobación de esa ley.
Quiero ir al tipo penal cohecho. ¿Sí? Voy a ser muy breve porque creo que la exposición del colega Rodríguez fue suficientemente clara y contundente como para explicar esta situación. Pero desde ya hay que decir varias cosas como introducción. Lo primero es que todos podemos tener en materia penal distintos puntos. Creo que eso es, de hecho, lo que enriquece el tema penal, a los que nos gusta, por supuesto, el que podemos incorporar pareceres, visiones distintas, pero lo que no podemos hacer, magistrado, es modificar el tipo penal. Eso ya va mucho más allá de lo que es una legítima técnica de litigación. Respecto de este tema, la acusación dice: todas las acciones antes descritas permiten afirmar que la diputada Martí Sacibardire se encontraba a disposición. Esa es la cosa. De los ejecutivos de Corpesca, ya sea para que la empresa hablara a través de ella, como para en general representar sus intereses. ¿Cuáles? No sé. Es lo que le corresponde dentro de su labor parlamentaria, interviniendo y votando en diversas iniciativas legales. No sé cuáles son las diversas. Nos enseñaron, magistrados, en derecho civil que el criterio de interpretación básico, ¿cuál es? El que establece el artículo 19 del Código Civil. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Por lo tanto, lo primero que uno debe plantearse es ¿cuándo se interpreta? Por lo tanto, cuando el sentido de la ley no es claro, o lo que agregan los autores cuando existe más de una legislación que regule una misma materia. Acá había necesidad de interpretar. ¿Qué es lo que no tiene claro el delito de cohecho en el artículo 248 bis vigente a la época? Nada. Lo que pasa, señoría, es que a mí como acusador no me conviene el tipo penal. Y como el tipo penal tiene un estándar de tipo penal y probatorio alto, yo lo que tengo que hacer es interpretarlo para hacer sus disposiciones más laxas, para que en realidad yo tenga que probar menos. Esto es tan descarado, señoría, de que dice que el mismo Ministerio Público, el señor Abbott y la señora Marta Herrera, van al Congreso para solicitarle dos cosas. Uno, que se modifique el tipo penal, y dos, que se aumente la penalidad. Como lo señaló el colega Rodríguez, esto es tan evidente que está en los medios de comunicación de manera clara. Pero incluso más, magistrado. Los acusadores han reiterado el nombre del profesor Juan Pablo Maña. Claro, no les queda otra alternativa porque es el único que establece un criterio de interpretación distinto. Pero, tal cual lo dijo el colega Rodríguez, con el respeto que me puede parecer el profesor Mañalich, y a propósito de la analogía de las estrellas que iluminan, que indicó la colega del Consejo de Defensa del Estado, todos sabemos cuánto efectivamente ilumina esa estrella. Porque cuando yo en mis trabajos comienzo señalando los problemas probatorios que tiene el Ministerio Público, ya de inmediato estoy quitándole valor a mi propio trabajo, porque lo que estoy diciendo es, mire, yo estoy buscando un criterio de interpretación que permita que el ente persecutor, frente a casos de corrupción, tenga una mayor facilidad probatoria. Y llama poderosamente la atención también que se haya hecho un informe en derecho ad hoc para este juicio, utilizando dinero de todos los chilenos, cuando, preguntado por la magistrada González si son las mismas conclusiones en ese informe que las que tenía el profesor Mañalich en sus distintos trabajos. Y la respuesta es sí, son las mismas. Y entonces, ¿para qué se hace un informe en derecho? Que, dicho sea de paso, no lo conocemos. Entonces, magistrado, frente a esta interrogante, frente a este criterio de interpretación, frente a la determinación del sentido de la ley es claro,
criterio que se aplica, ya lo sabemos, por el artículo 52 del Código Procesal Penal, que hace aplicación todo lo referido a las normas comunes a todo procedimiento del título primero. Por lo tanto, el artículo 19 cuadra, en este caso, perfectamente como criterio de interpretación. Lo que tenemos que ir es lo que dice la disposición legal, para saber si en realidad se da un criterio de interpretación distinto. ¿Y qué es lo que dice? Yo no me voy a inmiscuir en el derecho porque lo puede conocer el tribunal, incluso mayor que yo, porque muy probablemente vio juicios de cohecho más de lo que he visto yo. Y sabe cuáles son efectivamente los elementos. Básicamente el delito de cohecho lo que dice es solicitar o aceptar recibir, que es lo que la Fiscalía dice, mire, no se preocupe, vean si solamente hay una solicitud o aceptación y está. No, no dice eso. El solicitar o aceptar tiene que acreditarse. Yo lo señalé, señoría. No está acreditado ni el que la señora Isasi haya solicitado, ni que se haya aceptado por parte del señor Mujica. Eso no está aprobado en juicio. Tiene que existir un beneficio económico o de otra naturaleza. ¿Cuál es el beneficio económico que habría recibido la señora Isasi? Queda claro, señoría, al terminar este juicio, de que no queda claro nada. Es una interpretación respecto de montos en donde ni siquiera sabemos si fueron 25, si fueron 40, si fueron otros 40, si fueron 32, si fueron 8. Nada de eso está explicado. Y como yo lo señalé, tampoco está acreditado en qué momento, supuestamente, se recibió ese beneficio económico. Pero, además, ¿dónde está el beneficio económico? Tendré que acreditarlo. Nada se acredita, porque nada existió. Para sí o para un tercero. Pero después viene el para qué. En primer lugar, para omitir o haber omitido, fíjense, señorías, de que aquí habla en pasado y en presente. Omitir o haber omitido. Nunca habla de futuro. Esto a propósito de el estar a disposición. El estar a disposición significa de que yo estoy presente en la medida que a mí me soliciten. Y resulta que es un tipo penal, jamás lo señala. Pero además, se trata de un acto debido, y aquí olvidamos esa palabra, un acto debido propio de su cargo. ¿Qué es lo debido? Según el diccionario, lo obligado o necesario, algo que yo debía efectivamente realizar. La segunda posibilidad, para ejecutar o haber ejecutado. Nuevamente, señor. Pasado y presente, no futuro, no estar a disposición. Un acto con infracción a los deberes propios del cargo. Por lo tanto, lo que yo tengo que saber es cuáles son los deberes propios del cargo y de qué manera se vio infringido. Nada de eso se explica. Se habla de deberes genéricos propios del cargo. No, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son los que la señora Isasi efectivamente infringe? Pero, señoría, es tan claro que es necesario tener conocimiento de este beneficio económico, de esta contraprestación, que este delito, además de la pena privativa de libertad, establece una multa. ¿Y cómo se regula la multa? De 2 a 4 veces del provecho solicitado o aceptado. Es decir, es fundamental que yo pueda saber cuál fue el monto de lo que yo solicité o de lo que fue aceptado. Pero no solo eso. Fíjense que utiliza la palabra provecho. No solo tengo que determinarlo, sino que tengo que acreditar de que efectivamente esa cantidad fue en provecho. Por lo tanto, señoría, del análisis del tipo penal, que no requiere ninguna interpretación, queda claro de que el legislador jamás se colocó en la hipótesis de estar a disposición. Muy por el contrario,
la redacción demuestra que el acto en donde se infringe un deber propio del cargo, obviamente identificado, debe ser específico. Debe indicar cuál. No puede ser genérico. No puede ser en general los deberes propios del cargo. ¿Cuál? Lo que el colega Rodríguez llamaba, debo conocer cuál fue el acto comprado. Y esto, señoría, no nace solo de la redacción del texto, sino que hay una norma que parece que se olvida por parte de los acusadores, que es el principio de legalidad. Claro, el principio de legalidad siempre invocado por las defensas, no por el Ministerio Público y por los acusadores en general. ¿Y qué es lo que nos dice el principio de legalidad? La conducta a sancionar debe estar perfectamente determinada. ¿Y por qué? Porque es una garantía para el ciudadano. Yo tengo que saber qué es lo que en definitiva no puedo realizar. Yo debo conocer qué es lo que en definitiva el ordenamiento jurídico me está prohibiendo, no en términos generales. Pero esta intencionalidad de los acusadores y lo que está detrás de esto, magistrado, mire, yo creo que uno tiene que sincerar los temas, porque yo creo que esto de hacerse trampa como en el solitario no tiene sentido. ¿Por qué la Fiscalía quiere modificar la interpretación del delito de cohecho? Porque evidentemente para este juicio le es conveniente, pero además quiere utilizar a este tribunal como punta de lanza para después en otras causas decir, pero mire, el tercer tribunal de juicio oral en lo penal, mire cómo interpretó el delito de cohecho. Me estableció que bastaba solamente determinar el que se solicitó o se recibió una determinada cantidad por un acto propio del cargo. Y sería. Eso es. Pero además esta intencionalidad, magistrado, se ve clarificada con algo que nos enteramos todos en este juicio, que es respecto del elemento subjetivo del tipo penal. No solamente el elemento objetivo, el elemento subjetivo. Afortunadamente dijo que tenía elemento subjetivo, porque ya si no, nos enteramos de que la voluntad, el dolo, ahora es solo conocimiento. No es voluntad. O sea, todo lo que nosotros estudiamos en la universidad no es cierto. Todo lo que nos enseñaron respecto de los profesores Uri, Garrido, Echeverri, etcétera, no era verdad. Ustedes mismos como tribunal, que en algún momento deben haber fallado y haber dicho concurre el elemento dolo porque se acreditó la voluntad y el conocimiento, ustedes estaban equivocados. Y claro, ¿por qué se hace? Porque para mí sigue siendo más conveniente como un persecutor. Evidentemente yo probar el elemento conocimiento solamente y no la voluntad siempre va a ser más fácil, porque básicamente, ¿qué es lo que se va a decir? Se puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Estamos casi volviendo, magistrado, al discernimiento de los menores cuando se hacía el discernimiento. Pero la realidad, magistrado, es que sí se requiere el elemento voluntad. Esto es, yo tengo que tener la intención de concretar el elemento propio del tipo. Y acá no se acredita, por supuesto, ninguna voluntad. Es más, en el único hecho en que uno puede determinar algún grado de situación que pudiera ser discutible, que es la situación del Día del Niño, la señora Isasi hace lo que había hecho siempre, con cualquier otra empresa, con cualquier otro particular, que esto es que le ayuden a financiar una determinada cantidad. Pero ojo, sin que pase ningún peso por su mano. Quiero referirme, magistrado, muy brevemente al delito tributario. Otra manifestación de los persecutores, y especialmente en este caso de la Fiscalía, que quieren que este tribunal coloque su sello en algo que a ellos les interesa. Ya tenemos el cohecho, ya tenemos el dolo, ahora el delito tributario, en donde se pasan por alto todas las normas tributarias. ¿Sabe el tribunal de que en este caso solo presentó acusación por el delito tributario del artículo 97, número 4 del Suceso Penal, la Fiscalía?
¿por qué no lo presentó el Servicio de Impuestos Internos, magistrado, que había presentado querella? Pero ¿por qué no presentó acusación, o adhirió a la acusación, o presentó acusación particular? Porque se da cuenta que no existe ningún delito. Por lo menos hay que reconocerle al Servicio de Impuestos Internos que fue harto más objetivo de lo que puede hacer la Fiscalía en este punto. Pero vayamos a las normas tributarias para saber quién es el titular de la acción. El Código Tributario en su artículo 1 dice: las disposiciones de este código se aplicarán exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna, que sean, según la ley, de competencia del Servicio de Impuestos Internos. El artículo 4 dice: las normas de este código solo rigen para la aplicación o interpretación del mismo y de las demás disposiciones legales relativas a materia de tributación fiscal interna, de acuerdo al artículo 1. Marca con total claridad que tanto el conocimiento como la interpretación de esas normas están llegados al Servicio de Impuestos Internos. Artículo 6, letra A. Al director de Servicio de Impuestos Internos, ¿cuáles son sus facultades? 1. Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Pero es más claro todavía, magistrado, lo que viene a continuación. Artículo 4. Título 4, perdón. Del procedimiento para la aplicación de sanciones. Y el párrafo 1, procedimiento general, distingue dos situaciones. No es que se esté refiriendo solamente a sanciones administrativas. De hecho, el artículo 161 habla de las sanciones por infracciones a las disposiciones tributarias, que no consistan en penas privativas de libertad. Entonces, nos hace la distinción. Usted está frente a disposiciones tributarias que no tienen sanción de penas privativas de libertad, versus lo que establece el 162, sanciones por hechos constitutivos de delitos tributarios, que consistan en penas privativas de libertad. Y es ahí donde nos encontramos. ¿Y qué es lo que dice el 162? Y esto es muy importante. En las investigaciones penales y en los procesos que se incoen, la representación y defensa del fisco corresponderá solo al director, por sí o por medio de mandatario. Cuando la denuncia o querella fuera presentada por el servicio, es este el caso, fue presentado por un mandatario del director del Servicio de Impuestos Internos. Pero incluso daba otra posibilidad, o solo por el Consejo de Defensa del Estado en su caso. O sea, fíjense, acá puede hacerlo el director personalmente, la regla general obviamente que no lo hace, o por un medio de mandatario, pero incluso lo puede hacer el Consejo de Defensa del Estado. Ahí tenemos las dos posibilidades de titularidad de la acción, no hay más. El denunciante o querellante, que ya sabemos quiénes pueden ser, ejercerá los derechos de la víctima. O sea, para el Código Tributario, ¿quién es la víctima? Es el Estado. ¿Y el Estado a quién lo representa únicamente? El director del servicio, su mandatario o el Consejo de Defensa del Estado. Y dice que representará a la víctima no en términos generales, de conformidad al Código Procesal Penal, porque esta norma fue adecuada con la reforma procesal penal. Incluso es tan claro, magistrado, que es el titular de la acción, que se le colocan limitaciones no obstante ser el titular de la acción, pero se le colocan solamente a él.
En todo caso, los acuerdos reparatorios que celebre ¿quién? El Servicio de Impuestos Internos o el Consejo de Defensa del Estado. No pueden contemplar el pago de una cantidad de dinero inferior al mínimo de la pena pecuniaria, sin perjuicio del pago del impuesto adeudado y los reajustes. Pero esta norma, en donde queda claro de que la titularidad la tiene un determinado organismo o persona, no es única en nuestro ordenamiento jurídico. La misma situación se plantea a propósito de aduanas. El decreto con fuerza de ley 213, que es el ordenamiento de aduanas, establece normas muy similares a las que se establece en materia tributaria. El artículo 189 señala que las investigaciones de hechos constitutivos del delito de contrabando solo podrán ser iniciadas por denuncia o por querella del servicio, por intermedio de su director nacional, de los directores regionales o de los administradores de aduana. Y agrega, misma situación que en materia tributaria. Con todo, la querella podrá también ser interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del director nacional. La representación y defensa del fisco, seguimos en el tema aduana, en las investigaciones penales, lo mismo que se señala en materia tributaria, relativas a ese delito y en los procesos que se incoen, corresponderán solo al director nacional. Nuevamente, por sí mismo o por medio de mandatario. Cuando la denuncia o querella fuera presentada por el servicio, o solo por el Consejo de Defensa del Estado, en su caso. Es decir, señoría, queda claro y es contundente de que la Fiscalía no tiene legitimidad activa para continuar con la persecución penal cuando el legítimo detentor de la titularidad de la acción penal, como es el Servicio de Impuestos Internos, que fue quien presentó la querella, no continuó adelante. Pero es más, señoría, nos vamos a hacer cargo del fondo. Se imputa la norma del artículo 97, número 4, básicamente en su inciso final. No voy a reiterar y hago mío nuevamente lo señalado por el colega Rodríguez para no estar duplicando la información. En este sentido, la pregunta que debe hacerse es de qué manera la señora Isasi tuvo vinculación con el otorgamiento de las boletas, lo primero, básico. No hay ningún antecedente, no hay ningún correo, no hay ninguna información, salvo, por supuesto, el señor Carrillo, de quien ya me he referido latamente, respecto de que ella le haya solicitado de que él otorgara boletas. No hay ningún antecedente que acredite de que la señora Isasi haya solicitado al señor Zavala de que otorgara boletas. No hay ningún antecedente que dé cuenta de que la señora Isasi haya solicitado ese otorgamiento de boletas con el objetivo de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en el artículo 97. Eso no está acreditado ni en la acusación, donde hay prácticamente comentario cero. Vimos que en la clausura de la Fiscalía respecto a este punto prácticamente no se dijo nada, por lo tanto no hay ningún tema probatorio a este respecto. Señoría, voy concluyendo. La señora Isasi prestó declaración durante innumerables oportunidades, al menos 6. Ha sido siempre consistente en sus declaraciones. De hecho, magistrado, en su declaración por parte de la Fiscalía, teniendo todas estas declaraciones, si mi memoria no falla, no fue nunca contrastada. Se le exhibieron su declaración, esto a propósito de los correos que se le habían mostrado, pero no para evidenciar jamás una contradicción respecto de lo que ella había señalado.
Esta causa fue conocida por a lo menos 5 fiscales. 4 de ellos jamás la formalizaron. Mismos antecedentes. Señoría, quiero tratar de entender la lógica de la Fiscalía. Se trajo a juicio a 2 parlamentarios para acreditar cohecho, insisto, en lo que es verdad, en la aprobación de la ley. Primero, fácticamente es imposible que se apruebe una ley con 2 parlamentarios. No se puede. Aunque hubieran estado cohechados, no se puede. Pero además, señoría, no logro entender cómo no existe en todo este juicio un solo correo entre el señor Orpiz y la señora Isasi. 1. Se supone de que ambos están coordinados, que ambos reciben información supuestamente de Pino y Campillay, de que ambos en algún momento interactúan con el señor Mujica, y no hay ninguna coordinación entre ellos dos, es algo que no admite ningún análisis. ¿Cómo, si el proyecto de ley sale de la Cámara de Diputados y va al Senado, no hay ninguna coordinación de información? No hay ninguna entrega de antecedentes, no hay ninguna entrega de hechos que supuestamente conocía la señora Isasi y que no conocía el señor Orpiz. La verdad, magistrado, de que sin coordinación, y dado el hecho que se nos ha tratado de demostrar de que en esos años de tramitación de la ley todo el mundo hacía su vida a través de correo, es inexplicable. Quiero señalar algo, magistrado, que para mí es importante. Yo creo que probablemente no va a ser un tema de análisis profundo al momento del tribunal decidir la absolución o condena, pero creo que esta clausura también tiene que permitir que las partes podamos decir algo que realmente nos importa. Y esto a propósito de lo afirmado por la fiscal, la señora Chong, el día 2 de octubre de este año, en cuanto a que la señora Isasi utilizaba la caridad, utilizaba a los niños, básicamente, para obtener beneficios económicos. Y por lo dicho por la abogada del Consejo de Defensa del Estado, quien dijo que la señora Isasi utilizaba las actividades de los niños con un espíritu o un ánimo proselitista. Nada de esto, por supuesto, es acreditado, sino que es una frase lanzada que tiene claramente un objeto de denostar. Yo les quiero recordar algunas cosas. Les quiero recordar la prueba documental de la defensa de la señora Isasi número 60, que fue incorporada el día 18 de abril del año 2019, que es un certificado de doña Silvia Martínez, directora del Centro Residencial Teniente Hernán Merino Correa de Iquique, hogar de menores. ¿Y por qué lo saco a colación, México? Porque habiendo perdido la elección del año 2013, habiéndola perdido, la señora Isasi va a este hogar de menores y entrega regalos. Acá no está Corpesca, no hay votos, no hay proselitismo, ella va. Y eso, señoría, es una genuina convicción, porque es algo que ella había realizado durante todo su periodo, sin entender de que había ninguna situación anómala, entendiendo de que toda persona podía cooperar con ella para estas actividades. Y ella va, sin objetivo de obtener votos. De hecho, no solamente por la fecha, sino porque además, señoría, se trata de un hogar de menores. No están los adultos, los menores no votan. Va al hogar de menores. Pero no solamente eso, magistrado. Si ustedes observan este certificado, señala de que se indica que ella realizó estas actividades en los años 2011, 2012 y 2013. ¿Se está aprovechando de la caridad por ir al lugar de menores? Pero aún más, maestro. Esta defensa acompañó la prueba documental de la defensa Isasi número 57, que es una respuesta a la solicitud de información
de fecha 22 de junio del año 2018, que es remitida por Transparencia. ¿Y por qué lo sacamos a colación? Nuevamente por estas dos afirmaciones. ¿Y qué es lo que establece este documento? Las distintas mociones parlamentarias que realizó la diputada Isasi durante su periodo. Demuestra la gran cantidad de mociones que ella presentó. Esto de que estaba dedicada desde el 2010 a 2013 a ser la representante de Corpesca. No, ella estaba dedicada a presentar mociones. Me gustaría ver cuántos parlamentarios pueden decir que presentaron esa cantidad de mociones. Y ojo, sin estar con respaldo, sin presentarlas en común con otros, no. Ella preparando esas mociones parlamentarias. Una de ellas es del 3 de noviembre del año 2009. 3 de noviembre del año 2009. Fecha de 2 de las boletas del señor Carrillo. En donde en el boletín 6745-18 se presenta una moción con el objetivo de otorgar prioridad para ser adoptantes a aquellos padres guardadores que están a cargo de un niño menor de 2 años por un periodo igual o superior a 8 meses ininterrumpidos. Señoría, ¿qué más preocuparse de los niños? ¿Dónde está el proselitismo? ¿Dónde está la utilización de los niños? Hay que tener bastante cuidado cuando se hacen esas afirmaciones. Se preocupa de los niños. ¿Por qué? Porque en ese momento, como lo sigue haciendo el día de hoy, sigue siendo un tema de que a los padres guardadores, en un determinado momento, se les quita a estos niños, con los cuales ya se había creado un vínculo, ya se había creado un afecto, y de la noche a la mañana se les dice, muchas gracias por su ayuda, devuélvanos al niño. Y hemos visto casos dramáticos de personas que incluso han huido con los niños, sabiendo que cometen un delito, pero han huido con ellos. Pero además, señoría, el 10 de mayo del año 2011, 10 de mayo del año 2011, la señora Isasi en el boletín 7626-18 establece o propone la competencia para tribunales de familia en diversas materias, entre ellas la protección de menores de edad, para que actúen de forma proactiva con esos menores y no de forma reactiva. Es decir, viene a solucionar una situación que a mi juicio es inexcusable, pero que se plantea con los tribunales de familia, en donde en determinados momentos dicen, mire, yo no puedo actuar porque no tengo esa facultad. Pues bien, esta ley lo que le estaba diciendo, usted va a tener la facultad en distintas materias, ya no se excusa, actúe. ¿En protección de quién? De menores. ¿Dónde está la utilización de los menores? ¿Dónde está el proselitismo? Señorías, quiero ir concluyendo. Probablemente me pase del horario de las 10:30, pero como voy a concluir, desde ya le pido al tribunal que si me excedo me pueda dar esos minutos. A ver, hay tantas cosas que uno quiere decir en estos momentos, magistrado. Yo creo que lo primero que uno tiene que plantearse es que cuando uno estudia Derecho o tiene los ideales como estudiante de Derecho, uno se imagina causas como esta. Se imagina causas en donde el abuso del Estado a través de la persecución penal respecto de un particular llega a estos límites. Esto, señoría, es un abuso. Les pregunto a ustedes cuántas personas conocen que son materia de investigación desde hace 7 años. Porque, coloquémosle número, desde que declara Carrillo en Valparaíso, 9 de mayo del año 2013, la señora Isasi ha sido producto de persecución. Persecución no solamente judicial, en la prensa, denostaciones, humillaciones. Y uno se plantea, ¿el sistema está pensado para esto?
una persona tiene que estar 7 años siendo objeto de una investigación, porque eso es lo que ocurrió acá. Uno va a decir, claro, hay un plazo establecido en la ley dentro del cual se tiene que investigar, pero lo que ocurre en el mundo real, no en el código, en el mundo real, es que la investigación puede ser superior. Pero en este caso, señoría, ha sido un abuso y un exceso sin límite. Quiero decir también y agradecer a la señora Isasi porque me siento orgulloso de haber sido su abogado y me siento orgulloso de que haya confiado en mí, porque creo que aquí ha ido mucho más de la confianza que puede tener un representado con un abogado. Porque, señorías, esta investigación ha destrozado, dejemos de lado lo político, ha destrozado personalmente a la señora Isasi, tanto familiar, económica y, desgraciadamente, en cuanto a su salud. Por lo tanto, uno más que abogado, por lo menos así lo siento yo, espero que también lo haya sentido de esa manera, uno ha sido mucho más que un abogado, dentro de las limitaciones que uno puede tener. Este es un juicio, magistrado, que por lo menos para mí no es por dinero, y lejos de ello no he ganado dinero. Nadie siquiera podía prever lo que iba a ocurrir, pero uno ya sabía desde un primer momento que este juicio no iba a durar menos de un año. Ya desde la preparación y desde la carpeta investigativa uno sabía, esto menos de un año, sin pandemia y sin estallido social, iba a durar por lo menos un año. Y el tribunal yo creo que también lo sabía. Me queda claro, magistrado, absolutamente claro, y tengo la absoluta convicción de que jamás, jamás pasó un peso por manos de la señora Isasi. Jamás. En este juicio hemos hablado de cantidades de dinero exorbitantes, que creo que incluso escapan por momentos a la lógica que cada uno de nosotros estamos acostumbrados. Pero decir de que esos montos de dinero podían haber significado de que la señora Isasi se ensuciara las manos, ya de sentido común, es absurdo. Pero además uno que tiene la posibilidad de haber observado la causa, se da cuenta de que es absolutamente falso de que un solo peso haya pasado por sus manos. La crítica que se le puede hacer a la señora Isasi, me parece que es una crítica que solamente en este juicio se puede dar. Las actividades que ella realizaba. Señoría, realizar una actividad para los niños. Eso es lo que en definitiva se le está criticando. La realización de una actividad en pros de los niños. Yo creo, señoría, de que el comportamiento de una persona marca sus acciones y marca sus comportamientos. Nos dice mucho el saber cómo se comporta una persona. En este juicio queda claro la preocupación que tenía la señora Isasi por realizar actividades en beneficio de la comunidad. Y bien que así sea, magistrado. Nos queda claro en este juicio de que la señora Isasi defendió su zona. Y bien que así sea. Yo fuera un simple ciudadano, lo que pediría de mi representante es eso, que defienda los intereses de mi comuna, de mi localidad, de mi región. Concluyo, magistrado, diciendo lo siguiente, y esta es una apelación que hago al tribunal. Mire, los acusadores, y en especial algunos, podrán sentirse felices de haber destruido la vida de la señora Isasi. No es cierto, lo hicieron. Muy planificadamente destruyeron su carrera política. Pero las carreras políticas dan lo mismo. Pero, señorías, ustedes tienen una oportunidad, que es, de una manera clara, decirle a los acusadores, no se pueden hacer estas imputaciones sin pruebas. No se pueden decir cosas sin tener la evidencia. No se puede llegar a un juicio para darse un gusto personal o un gusto político. Y eso es lo que ocurrió acá.
se han dado gustitos para después comentar con personas, mira, yo traje a juicio a, ¿cómo ha ocurrido? Ustedes tienen la oportunidad, señoría, de dejar de lado los medios de comunicación. Tienen la oportunidad de dejar de lado toda la presión que en algún momento tuvo esta causa. Tienen de lado la posibilidad de dejar de lado lo que la gente afuera puede pensar, este es un juicio de corrupción, ojalá los quemaran a todos vivos. Este es un tribunal de derecho. Por lo tanto, lo que yo tengo que apelar es que ustedes ponderen la prueba de la forma que esta defensa, humildemente, pero creo que ordenadamente, ha podido plantearla. No se tiene y no se ha podido probar lo que se afirma en la acusación. El zigzagueo por conveniencia de los acusadores, especialmente del Ministerio Público, cambiando formaciones desde la formalización, desde la acusación, desde la clausura, demuestran algo claro. Desesperación. Tengo que lograr de alguna forma la condena. En algo le apuntaré. Pero, señorías, así no funciona. Así no funciona el sistema. Quiero solicitar al tribunal lo que yo creo que corresponde en derecho, que es la absolución de la señora Isasi, tanto del delito de cohecho como del delito tributario. Pero no solamente eso, solicito la expresa condena en costas de los acusadores, condena en costa de manera solidaria. Esto tiene que quedar claro, magistrado. Esto tiene que ser un mensaje, pero un mensaje potente de que no se puede instrumentalizar la justicia, de que no se pueden instrumentalizar las querellas, de que no puedo venir a juicio a intentar obtener costas denostando, falseando e insultando. Tengo que ser consecuente, mínimamente consecuente, pero no puedo pretender de que un tribunal falle como yo quiero y si no, voy a los medios de comunicación, como ya sabe el tribunal que se hizo recién iniciado este juicio, en donde si no fallan como yo quiero, este tribunal, y voy a vincularlo con lo que dijo el señor de Ciudadano Inteligente, el tribunal es cómplice de la corrupción. Eso es lo que dijo. Esa es la afirmación que le envía a ustedes. Nosotros no tramitamos a través de la prensa, señoría. De hecho, este abogado, teniendo la posibilidad, jamás apareció en la prensa. A diferencia de otros querellantes y de otros intervinientes que tramitan a través de la prensa, que intentan presionar a los tribunales a través de la prensa. Que si el tribunal falla como yo quiero, es bueno. Y si fallo como yo no quiero, es malo. E incluso puede ser corrupto. Ese es el mensaje que se envía. Aquí lo claro, señoría, es que estamos frente a un tribunal de derecho que tiene que resolver de acuerdo a lo que existe. Acá hay un tipo penal. Acá estamos claros de qué es lo que efectivamente se tiene y no se tiene que probar. Y los acusadores no lo probaron. Espero, señoría, de verdad, con confianza, de que el tribunal enmiende con arreglo de derecho lo que ha ocurrido durante esta investigación. Requiere mucho coraje, yo lo tengo muy claro, señoría. Es muy fácil seguir estos cantos de sirena de la gente de la calle o de los acusadores. Requiere mucho coraje. Pero para eso están los tribunales. Para eso entiendo yo que los tribunales hacen ese juramento al momento de tener que impartir justicia. Es importante, señoría, de que acá se resuelva conforme a derecho. No obstante, cualquier presión que pueda existir externa. Yo conozco este tribunal y sé que no se va a allanar a ninguna presión, pero hay que señalarlo, magistrado. Se ha intentado presionar al tribunal externamente. Y yo lo que quiero es que se haga justicia. Y el hacer justicia, señoría, es absolver a la señora Isasi efectivamente de todos los casos. Gracias, señoría, por el tiempo. Sé que me excedí de lo que yo había señalado y agradezco el tiempo que efectivamente el tribunal me ha otorgado a mí y a todos los intervinientes, que claramente ha sido mucho más allá de lo que en un juicio normal se podía haber otorgado. Gracias.
Bueno, damos por terminado entonces las alegaciones de clausura de la defensa de la acusada señora Isasi. El tribunal entonces va a hacer receso hasta el día lunes a las 9 de la mañana para recibir las alegaciones de clausura de la defensa del acusado señor Lobos. Que tengan ustedes buen fin de semana. Muchas gracias, su Gracias. señoría. Sí, antes Buenos de días a terminar todos. la audiencia, su señoría, Sí, me lo gustaría escucho. ser presente en atención a que tengo entendido que hay que solicitar permisos para poder ir al tribunal, que esta parte, esta defensa, esta abogada, juntamente con el señor Lobos, vamos a concurrir presencialmente al tribunal, su señoría, a efecto que se puedan gestionar los relativos permisos. Por Perfecto, favor. se tiene presente y se gestionarán las autorizaciones correspondientes. Muchas Señoría, gracias. esta parte también el día lunes quiere concurrir en la segunda Perdón, jornada. defensa de Corpesca. Defensa de Corpesca, ¿sí? Esta parte quiere solicitar autorización o que don Eric también informe, si es posible, que esta parte va a ir el día lunes a las 11 de la mañana al tribunal también. Perfecto. ¿Usted va a concurrir Presencialmente. Sí, presencialmente, pero ¿va a concurrir en compañía de alguien? El día lunes, solo su señoría, los días Perfecto. siguientes, Carolina Oreque y yo. Perfecto. Presente entonces. Gracias. Hasta el día lunes entonces, que pasen buen fin de semana. Que tengan Muchas buen gracias, fin de señoría. Gracias a semana. todos. Gracias, señoría. Ana, Buen fin de semana. muy bien. Hasta luego. Buen fin de semana.